Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a este debate de Merlí que va llegando al final de la primera temporada. Estamos hoy por analizar el capítulo 12 que ha dejado muchísimas cosas. Se organizó una colecta de alimentos, anoche lo vimos. Merlí, por supuesto, estuvo en desacuerdo. Aprovecha para tomar el tema de Hume como línea filosófica. Pasaron un montón de cosas. Bruno se sigue quejando de Santi. Iván se siente inseguro, pero sabe que le llega el tiempo para volver a la escuela. El tema de la colecta, por supuesto, como decíamos, que es central porque la familia Capdevila también allí juega un rol preponderante. Es una de las familias encargadas de organizar esta colecta y al revelarse Merlí y al llevar a todos los peripatéticos atrás de él, bueno, allí también se genera un conflicto y sobre todo con Tony, con el director del instituto. Así que tenemos muchísimo para hablar y tenemos una mesa para debatir espectacular con mayoría de mujeres. Ya los voy a presentar a ellas y a él también porque tenemos un psicólogo en la mesa. Tenemos muchísimo para hablar. Bueno, ya estamos aquí para debatir justamente en este capítulo 12. Voy a presentarla a ella. Ella es Malena León, es filósofa y a ella le vamos a preguntar si está mal hacer caridad. ¿Cómo estás, Male? Hola, ¿qué tal? Bueno, no, yo pienso que no está mal hacer caridad, que sí es verdad que la caridad no va a resolver las injusticias estructurales que atraviesa nuestra sociedad actualmente, pero de ahí no se sigue que hacer caridad esté mal. De hecho, pienso que en una sociedad tremendamente injusta como la que vivimos, cualquier gesto solidario que le dé una mano a alguien está bien. Y también creo que quizás sí hay una dimensión ética y hasta política en la idea de conservar la sensibilidad, ¿no? Conservar esa capacidad de que lo que le pasa al otro o a la otra me atraviese y me importe. Bueno, también vamos a hablar de Hume esta noche y de tu perspectiva, si está bien abordado o no en este capítulo en particular. Voy a presentarles a Amparo Agüero Solís. Ella es profesora de Letras Clásicas de Latín y Griego en el Colegio Nacional de Montserrat. Bienvenida, Amparo, ¿cómo estás? Hola, Sole, gracias por invitarme. La pregunta para vos tiene que ver con la discriminación y cómo deben abordarse en el aula estas discriminaciones sexuales que vimos anoche en el capítulo. Bueno, yo creo que ahí Merlí nos sorprende un poco porque, bueno, he estado viendo los debates que han tenido anteriormente y ciertamente ha sobresalido la opinión de que Merlí es un poco machirulo, ¿no? Y nos sorprende cuando se enfrenta a la cuestión de la diversidad sexual con una afirmación tajante acerca de que si la diversidad sexual se tratara desde el principio en la escuela, no existiría la discriminación y el problema siempre es la homofobia de los adultos. Y ahí está la clave, el problema siempre es la homofobia de los adultos. Cómo se maneja la discriminación sexual desde la institución hacia los adultos de la institución y entonces cómo los adultos de la institución la manejamos con los estudiantes en la institución. Los adultos en la institución también somos diversos y desde ahí habría que pensar, bueno, ¿qué hacemos en el aula con eso? Queda el tema planteado también. Voy a saludar a Tomás Nores, él es psicólogo. Bienvenido, Tomás. Te tenemos allí del otro lado, pero estás aquí presente, por supuesto. La pregunta para vos tiene que ver justamente con la discriminación y si debemos tolerarla, como plantea en un momento Merlí en el capítulo que dice yo no la voy a tolerar. ¿Cómo se debe trabajar ese tema? Totalmente de acuerdo con Merlí en este caso, ya que no debemos tolerar la discriminación. La tolerancia implica el poder asimilar o el poder aceptar algunas situaciones como podría ser, por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Ahora, cuando hablamos de situaciones de violencia o discriminación, no es posible tolerarla, digamos. Tenemos que poner fin a esto y en esto Merlí utiliza su autoridad pedagógica para poner fin a esto de manera tajante. Muchísimas gracias. Queda también el tema allí planteado. Voy a saludar a Agustina Gómez. ¿Cómo estás, Agus? Hola, ¿cómo va? Agus es una joven estudiante de psicología, quizás la más cercana a la escuela secundaria de todos nosotros aquí esta noche. Agus, la pregunta para vos tiene que ver con la actitud que presenta anoche que tiene Mónica de Villamore, que es la única que se anima a plantarse al frente de sus compañeros y compañeras y les dice, pero ¿eres tonto, Gerard? ¿Eres tonto, Bruno? ¿Cómo vas a tratar así a los profes, a los otros compañeros por opinar diferente o por tener una opinión distinta? ¿Es fácil ser Mónica de Villamore? Yo creo que no es fácil y depende mucho de las personalidades que tengas. Si sos una persona más introvertida, yo creo que te va a costar el doble. Y lo
También esas situaciones se dan un montón en lo que es el secundario, en muchos ámbitos incluso. Es muy complicado ser distinto, pensar distinto y hacer frente a un grupo que por ahí es más grande. A riesgo de quedar excluido, ¿no? O excluida, en este caso. Claro. Bueno, el tema está planteado, tenemos que hacer la primera pausa aquí en este debate de Merlí. Tras la pausa, por supuesto, vamos a empezar a desarmar el capítulo, vamos a recordar algunos fragmentos y vamos a empezar a poner en cuestión y problematizar lo que sucedió anoche. No se vayan, ya volvemos. Tampoco es para tanto, ¿le dices para tanto o no es para tanto, Amparo? Sí, sí es para tanto. La discriminación por orientación sexual en el aula, por suerte, está cada vez más erradicada. Y debo decir que eso es un camino hermoso que estamos andando en algunas escuelas, ¿no? Yo trabajo en una escuela privilegiada en ese sentido, debo decirlo. Pero sí he tenido ocasiones al principio, en el principio del ejercicio de la docencia, en el que he visto situaciones de discriminación hacia alumnos de procedencia boliviana o peruana. Y una vez un alumno se paró y me dijo: bueno, profesora, es mi opinión, ¿acaso no hay libertad de expresión en esta aula? Entonces yo le dije: hay libertad de expresión, pero cuando se trata de discriminación no voy a tolerar ningún tipo de discriminación, porque eso no es libertad de expresión. Eso es una falta de respeto hacia otra persona. Entonces me parece que en ese sentido Merlí se para de la manera adecuada. Uno puede dejar abierta la discusión en el aula para el ejercicio de la libertad de expresión y para que escuchemos las ideas de todos. Pero hay cosas que no son opinión, hay cosas que no están en discusión. No se puede discriminar a una persona ni por su procedencia, ni por su orientación sexual, ni por su peso. Y eso es un rol central que tenemos. Les padres y les docentes, en poner un punto fijo en la no tolerancia a la discriminación. Me parece que como educación fundamental, antes que aprender ecuaciones de segundo grado, hay que aprender a no discriminar. Tomás, ¿cómo te pareció el abordaje de Merlí en el aula? Coincido con Amparo en importancia del límite, ¿no? Qué importante que adultos pongan límite, pero no comparto el proceder de Merlí. Es decir, como docentes tenemos que entender que hay otras prácticas que no tienen que ver con humillación para poder referirnos a que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus propios actos discriminatorios, ¿no? Acá podríamos pensar en muchas estrategias muy diversas que podría haber utilizado Merlí para no tener que confrontar de igual a igual con sus estudiantes, ¿no? En las cuales ejerce prácticas en las cuales los humilla o los pone en situaciones de aprieto y que realmente tiene su efecto. Merlí dice: bueno, vale, ya entendí. Sin embargo, podemos pensar cómo desde las prácticas docentes que tenemos como adultos podemos abordar desde otro lugar situaciones de discriminación o situaciones de violencia en el aula. Por ejemplo, muchísimas estrategias. A ver, por ejemplo, antes Amparo traía esto del sistema, ¿no? Del sistema educativo por completo y institución. Y cómo trabajar desde proyectos que tengan que ver con la discriminación por orientación sexual, en donde los estudiantes, no solamente a partir de los conflictos, sino desde lo propositivo, puedan tener mayor aceptación a la diversidad, puedan tener mayor contacto con experiencias que sean disímiles a las que ellos están acostumbrados a tener, y desde ese lugar el poder aceptar cualquier persona que esté cerca suyo, digamos, que tiene que ver con otro trabajo más propositivo, más que tenga que ver con lo cotidiano, y no necesariamente cuando surge un conflicto. ¿Puedo ahí? Claro. Estoy muy de acuerdo con lo que dice, porque en efecto la humillación no me parece para nada una forma de tratarlo, como tampoco me parece bueno el escrache que ocurre a veces entre pibes dentro de la escuela, porque me parece que todavía los adolescentes, las adolescentes están en un proceso en el que pueden pensar sus prácticas y cambiarlas. Tomás decía ahí ponerlos en situación de pensarse en un contexto en el que somos diversos. Y creo que ahí juega un rol fundamental la visibilidad.
Por eso yo, por ejemplo, soy lesbiana, soy profesora, me presento como lesbiana cuando me presento como profesora. He tenido problemas en algún momento, con el tiempo va cambiando, porque los tiempos van cambiando por suerte. Por suerte. He tenido padres presentándose para decir que la profe de latín le habla a sus alumnos de su vida sexual, solamente por decirles que soy lesbiana. No les hablo de mis prácticas sexuales, por supuesto, solamente les cuento mi orientación sexual. ¿Pero por qué lo hago? Porque me parece que la visibilidad es una puerta de acceso a la no discriminación fundamental, porque la discriminación tiene de fondo la inseguridad. La inseguridad. El que discrimina es porque se siente inseguro de lo que es y de lo que puede llegar a ser. Claro, porque Bruno hay un espejo ahí. discrimina a Santi porque no puede decir que él es gay. Claro, claramente. Y si Bruno pudiera ver que un docente puede ser gay, puede ser docente, puede ser una persona normal, puede ejercer la maternidad, la paternidad, etcétera, capaz lo pensaría desde otro lugar. De hecho, cuando aparece el personaje de Oliver, Bruno descomprime completamente esa situación y ahí lo ayuda a resolver. Agustina, cuando ibas a la escuela estuvo muy vigente el tema de la implementación de la ESI y algunos padres y madres que se oponían y decían con mi hijo no o con mi hija no. ¿Cómo lo viviste vos en ese momento? ¿Cómo se vivió en el aula? Fue algo súper vigente y lamentablemente algo de implementación de ESI tuve yo en el último año, que fue en 2019 recién. Todos los años anteriores que yo cursé, tanto secundario como primario, no hubo para nada implementación de ESI y yo creo que por suerte eso está cambiando, cada vez se está implementando más, pero yo creo que queda un largo camino por recorrer, todavía no, yo creo que no se aplica completamente, constantemente. Hay mucho por ahí en los colegios católicos, hay muchas trabas con respecto a eso y yo creo que es súper importante porque después si no salimos al mundo y no tenemos idea de muchas cosas que por ahí son importantes y que se deberían haber hablado por ahí en el colegio, de manera más profunda, más información. Hay pocos docentes que están de acuerdo por ahí con el ESI y la forma de darlo. Yo creo eso. Bueno, queda el tema allí planteado también. Vamos a cambiar de tema, vamos a volver a hablar de la autoridad docente, vamos a volver a hablar de la campaña de alimentos y cómo Tony, el director de la escuela, lo increpa a Merlí y le dice que tiene que hacerlos cambiar de opinión a sus estudiantes. Vamos a recordarlo. Cambiarás el discurso con tus alumnos. ¿Cómo? Y les dirás que este boicot no tiene sentido. ¿Qué dices? ¿Qué credibilidad tendré delante de ellos si digo eso? Me importa un huevo. Merlí, no me provoques más, que estoy muy cansado. Cambiarás tu discurso en clase y yo estaré presente. Joder. Si reflexionáis un poco, os daréis cuenta de que cada día, con un gesto minúsculo como dar comida para la campaña, podéis colaborar a que las cosas sean mejores. Como decía Hume, también se aprende de ayudar a los demás. Por lo tanto, el boicot que muchos habéis hecho a la campaña ya no tiene ningún sentido. Bueno, ahí se tiene que comer un sapo, Merlí, Malena, ¿no? Sí, es como que tiene que hacer de sofista un poco, ¿no? Como ir y decir algo diferente a lo que había dicho antes. Echa mano al pensamiento utilitarista de Hume. ¿Está bien abordado el tema de Hume en este capítulo en particular? Bueno, me parece que me cuesta un poco, entiendo que es un poco el juego que estamos jugando, pero me costaría mucho responder algo así porque justamente Hume, al igual que un montón de filósofos del pasado, para mí en esto es muy ilustrativo el meme del perro grande y el perro chiquito, a lo que se dedicaban los filósofos del pasado y lo que hacemos los filósofos ahora. Bueno, el pensamiento de Hume es inmenso, tiene un montón de escritos muy diversos y sobre todo muy complejos, entonces hay debates incluso en la actualidad con respecto a cómo interpretar a Hume. Me parece que sin embargo hay un par de aspectos que están bastante bien bajados en el capítulo. Justo este me parece que está siendo medio utilitarista Merlí ahí, que él necesita
que él cambiar un necesita poco de... tomarlo para poder dar vuelta a su discurso. ¿Pasa eso también? Ahí hay como... De hecho, sí. De hecho, cuando él sabe que Tony va a venir y él tiene que retractarse, antes de que entre Tony al aula, él está citando a Hume. Yo no sé nada de Hume, pero Merlí está citando a Hume y dice que Hume dice que más vale una mentira beneficiosa que una verdad perjudicial. No dice nada sobre esa frase y justo viene Tony como diciendo, bueno, ahora beneficiosamente, por mi beneficio, por nuestro beneficio, les voy a mentir. Ahora bien, no sé, para mí es lamentable ahí que no se trabaje más a profundidad el hecho de que no es Merlí quien tiene la potestad de decir qué van a hacer o no hacer y qué van a pensar o no pensar les pibes. En realidad, cuando les pibes al final le preguntan, bueno, pero ¿qué hacemos al final? ¿Boicot o no? Como Claro. dijiste antes, ¿el boicot o ahora no hacemos el boicot? Y en realidad ahí para mí Merlí tendría que haber contestado para estar a la altura del personaje que viene planteando. Y piensen ustedes qué quieren hacer. Decidan ustedes qué quieren hacer. Plantéenselo ustedes. O sea, no es Merlí quien debe decir si hacen o no el boicot, según cómo se viene planteando el tema en la serie. Pero queda ahí como en el medio y al final, bueno. No se vayan ya. Bellísima escena, Male. Reflexión final de esta escena y de decir a través de otros. Bueno, en realidad me encanta que hayamos visto esta escena. Quizás esta reflexión la digo un poco más, o comentario más como cinéfila que como filósofa, pero para mí es clave porque es como uno de estos momentos en los que la serie, que en general va medio como que la trama nos lleva de las narices, ¿no?, a lo largo de toda la serie, acá se para y como que respira un poco más lo cinematográfico. Sin embargo, creo que quizás se queda un poco a medio camino, ¿no? Porque pasa algo que es súper lindo, súper profundo, pero hay como demasiadas señales, ¿no? Como que está el texto, que es muy poético, y la cámara al mismo tiempo enmarca la cara de Joan, y al mismo tiempo, por las dudas nos quedara alguna duda, empieza a haber un sonido atmosférico y empieza a sonar una guitarra romántica, y es como que se nos dice, bueno, acá pasa algo profundo. Entonces yo como espectadora ahí me siento un poquito más subordinada, como que pienso que muchas veces en las cuestiones de los vínculos humanos o para abordar lo filosófico, la serie es un poco más indeterminada, deja las cosas sujetas a la interpretación y en ese sentido me parece que es súper interesante, pero quizás a veces a la hora de mostrarlo es demasiado directo y es como que se clausura un poco esa ambigüedad o esa indeterminación que y acá nos da todo masticado, decís vos. Y un poco sí. Muchísimas gracias, Malena, por haberte sumado al debate. Lo traigo a Tomás para preguntarle respecto de esta escena también y cómo al final Joan puede poner en palabras lo que dice. Si bien lo traslada a otro personaje, pero él puede poner en palabras, ¿o no? Él puede poner en palabras cada vez con la experiencia de Merlí como su tutor elegido. Va poniendo cada vez más en palabras lo que siente, no solamente con su amigo Gerard, con Mónica, sino también con su padre y con su madre, ¿no?, respecto de lo que está pasando. Veíamos una situación entre adolescentes, de algún modo, que empiezan a tramitar este descubrimiento de atracción sexual, de atracción amorosa hacia Mónica en este caso, y cómo se va a comprender que sucede mucho entre adolescentes. Es algo muy frecuente esto de compartir personas de su interés, ¿verdad? Y cómo entre ellos se va dando esto, bueno, va a ser muy interesante de ver en los capítulos siguientes. Muchísimas gracias, Tomás Nores, por haberte sumado a nuestro debate. Amparo... Gracias a ustedes por invitarme. Me parece, no sé si cómo lo viste vos, pero ¿sucede mucho esto de decir en el aula a través de otros o de otros? Me parece que sucede mucho en los adolescentes que van construyendo su identidad a partir de la identidad que van viendo que construyen sus compañeros y van aprendiendo unos de otros. Me parece que el personaje de Joan es interesante porque es un personaje que es muy estructurado al principio y empieza a liberar sus sentimientos, como decía Tomás. Y no me interesa a mí tanto la parte esta en la que él cede toda su poesía para que se la diga el compañero a Mónica, sino que me interesa más la relación que se establece con su familia y me parece que la enfermedad del padre es una suerte de deus ex machina para resolver un problema que para mí se podría haber resuelto
que era muy interesante para trabajar esa familia súper autoritaria. Y no matarlo. Y no matarlo, sí, no lo sé. ¿No tenemos que yo spoilear? no quería spoilear nada, pero... ¿Qué hicimos, Amparo? Lo hicimos, lo lamento, no miren, corten. Pero no, lo que yo quería decir es que había mucho para trabajar en ese autoritarismo de los padres y el hijo que nunca cumple las expectativas y sin embargo es un hijo modelo, podríamos decir, comparado con otros adolescentes, y me parece que ahí la serie se quedó corta al enfermarlo al padre. No digamos más nada porque si no nos levantan del aire y nos van a decir, chicas, basta. No, yo me quedé con el episodio 12. Muchísimas gracias, Amparo Agüero Solís, por haberte sumado a este debate. Le doy la palabra a Agustina. Agustina, contame qué viste en esta escena, particularmente como cierre de este capítulo 12. Yo creo que esta escena es súper real, pasa un montón. Todo el tiempo estamos en la escuela hablando con amigas y, che, me gusta tal, ¿cómo hago? Es una escena súper normal y más de los adolescentes, creo. Y me parece buenísimo toda la posibilidad de expresión, porque también ahora está esto de que los hombres pueden hablar más, no somos solo las mujeres las que estamos enamoradas y las que podemos decir lo que sentimos de una manera más romántica, sino que ellos también pueden y nada, me parece buenísimo. Está buenísimo eso, la verdad que sí. Muchísimas gracias, Agustina, también por haberte sumado y por esta reflexión final que bien vale también como correlato de los tiempos que corren, ¿no? El enamoramiento no es solo de las mujeres, sino también puede ser, en este caso, de estos dos personajes de los varones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos con el adelanto del próximo capítulo, que va a ser el capítulo final de esta primera temporada, pero recuerden que vamos a ver las 3 temporadas todos los martes y jueves a las 23 por esta pantalla de Canal 10. Gracias por habernos acompañado. Gloria debe de estar destrozada. Pues a lo mejor estaría... Seguimos aquí en este debate de Merlí y como en cada capítulo, Merlí les presenta a sus estudiantes y a los peripatéticos, como él los denomina, una corriente filosófica, un filósofo en particular, y anoche fue el turno de Hume. Él lo presenta a propósito de la campaña de la colecta de alimentos que se tiene que hacer el Instituto Ángel Guimerá. Vamos a ver cómo lo presentaba y después vamos a debatirlo. ¿Cómo dices eso, Merlí? ¿Cómo? Pero Merlí, claro que mañana saldrá el sol. El sol sale cada día. Que el sol salga cada día es un argumento lo bastante sólido como para pensar que saldrá también mañana. Hombre, claro que sí, ¿no? David Hume diría que no. ¿En serio? O sea, él creía que no saldría el sol. Decía que la repetición, el hábito, no explica la verdad sobre las cosas. Hume era empirista, es decir, que basaba los conocimientos en la experiencia. Tú no puedes tener la experiencia del mañana. ¿Lo entendéis? O esta mesa, por ejemplo. Vosotros creéis que la estáis viendo, pero no hay ninguna certeza sobre eso. Venga, hombre. O sea, me estás diciendo que la mesa no existe. Hume no dice que la mesa no exista, sino que lo que percibimos son sensaciones de colores, de formas, de tamaños. No me convence, ¿eh? A mí tampoco. El sol sale cada día y eso es una mesa. El sol sale cada día y esto es una mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por ahí, chicos? Sí, Merlí, yo aquí también veo una mesa. Es más, veo muchas mesas. A ver, no os peleéis con Hume, intentad entenderle. Él tenía un problema con la idea que nos hacemos de las cosas, ¿de acuerdo? Pero de lo que no tenía dudas era de los sentimientos. Estaba convencido de que en los seres humanos hay un sentimiento natural de benevolencia, excepto en los banqueros, claro. Bueno, ahí lo decía Merlí, Hume era un empirista. ¿Es compatible la filosofía y la ciencia, Male? Bueno, me estás haciendo como una pregunta bastante polémica en algún punto, porque es un debate súper actual sobre, en algún punto, cuál debe ser la relación entre la filosofía y la ciencia. Yo personalmente pienso que la filosofía debe tomar en cuenta el conocimiento científico,
pienso que debe tomar en cuenta por una parte los resultados del conocimiento científico y también de otras áreas disciplinares que quizás no se entiendan específicamente como ciencia. Y también pienso que la filosofía puede hacer importantes contribuciones a la hora de plantear nuevas preguntas para estos otros campos disciplinares u otros campos científicos. ¿Existe esta tensión en el aula todo el tiempo, Amparo, entre la ciencia y los profes de filosofía? ¿Lo ven ahí? En realidad no podría hablar tanto del lugar de los profes de filosofía, pero sí un debate que se viene dando también en la serie desde el capítulo anterior, el capítulo 11, que tiene que ver con el conocimiento útil, el conocimiento inútil, para qué aprendemos, qué aprendemos. Yo soy profe de latín y griego, entonces tal vez también me paro del lugar de los profes de filosofía entre aquellos que somos considerados como conocimientos secundarios. Y el debate para mí está dado en que la ciencia abarca todo, como pensar la ciencia como construcción del conocimiento. La ciencia no solamente la bata blanca y las pipetas dentro de un laboratorio, sino que es la construcción colectiva del conocimiento. Y creo que en ese sentido todos los profesores y todas las disciplinas y la filosofía llevaría en todo caso capaz el primer lugar en pensar la ciencia como aquella disciplina constructora del conocimiento y constructora de manera colectiva, y eso se hace en la serie, una construcción colectiva del conocimiento. Me quiero parar en algo que dijiste respecto de que existen materias de primero, materias de segunda, digamos, materias más importantes y algunas que no lo son. ¿Por qué pasa eso, digamos? ¿Cuál es la génesis de pensar que hay materias más importantes que otras? Te lo pregunto a vos y también se lo voy a preguntar a Tomás, que lo tengo del otro lado. Ese debate está planteado precisamente en el capítulo 11 y Merlí dice que el sistema nos quiere preparar para ser productivos dentro de otro sistema que es el sistema laboral capitalista. Y la escuela está pensada por ahí para prepararnos para salir listos para ese mundo. Ahora bien, dice Merlí, mientras más preparados estamos, cobramos menos. Entonces los chicos se quedan ahí como, bueno, ¿pero qué? ¿No tenemos que estudiar? No, sí, tienen que estudiar, pero por el conocimiento mismo. Conocer porque ustedes quieren conocer, conocer porque ustedes merecen conocer, merecen acceder a la cultura. Y creo que desde ese lugar nos tenemos que parar a aquellas materias que estamos consideradas como de segunda. Tienen derecho les pibes a acceder a todo tipo de cultura, a todo tipo de conocimiento, a la filosofía, a la reflexión, a la historia, a la cultura. Y desde ahí creo que se puede pensar el lugar de las materias de segunda que no aportan a la productividad en el sistema. ¿Existen materias de segunda, Tomás? Qué pregunta, Sole. Creo que el sistema productivo, tal como decía Amparo, piensa que hay muchas materias de segunda. Sin embargo, desde mi perspectiva, respondiendo a lo que vos comentabas, no creo que haya materias de segunda, y en la serie claramente queda establecido de que la importancia de la filosofía para la construcción del conocimiento, la construcción de las subjetividades de aquellos que están ahí en el aula con Merlí, porque realmente se juega un proceso de autoconocimiento en cada uno de esos estudiantes que están allí, que amerita realmente esta serie, lo potente de esta serie, ¿no? Nos muestra cada vez la importancia de otras materias que tienen que ver con el autoconocimiento, con la formación integral del ser humano y con la ciudadanía, la participación ciudadana en base a cómo nos lleva la educación tradicional o la educación escolar a relacionarnos con el mundo exterior, ¿no? En este caso con una colecta y con todo el debate que este capítulo trae a partir de eso. Agustina, ¿era lo mismo en el cole llevarse matemática que llevarse educación física? No, la verdad que no. Yo también coincido con que es bastante normal en los niños que están en el colegio, primario, secundario. Es normal pensar, siempre está esa charla de, uy, ¿para qué tengo esta materia si no me va a servir? O, no sé, es normal, pero a la vez yo coincido con lo que veníamos diciendo entre todos, de que si solo hubiera materias como matemática, lengua y ciencias, nunca podrías descubrir si te gusta, no sé, pintar o hacer música o muchas otras cosas que dan las materias consideradas secundarias, entre comillas.
Bueno, vamos a meternos de lleno en el núcleo central del problema de este capítulo, que tiene que ver con la campaña de colecta de alimentos. Vamos a recordar ese pasaje del capítulo y después vamos a hablar del tema de la caridad. Pero un momento, ¿no está bien ayudar a los necesitados? Tania, a ver, si alguien rompe la ventana de tu casa, por ejemplo, ¿te parecería justo pagar tú la reparación? No. No, ¿verdad? Pues ¿por qué cojones debemos cumplir nosotros la penitencia que deben pagar los desgraciados que han provocado todo esto? ¿Es que somos gilipollas? No, a mí no me hace gracia. Para combatir el hambre en el mundo, hay tiempo de sobra. Pero para salvar el sistema financiero todo son prisas. Nosotros pagamos impuestos para que, entre otras cosas, estén garantizados los alimentos básicos para todos. Si hay gente que no puede comer, que pasa hambre, es que alguien ha estado gestionando mal mis impuestos. Por tanto, no pienso poner ni un euro para arreglar lo que ellos han destrozado. Claro que no, a la mierda, a la mierda, a la mierda. Bueno, al comienzo del programa nos decías, Malena, que no estabas en contra de la caridad per se, digamos, o de ser solidario, en este caso a través de la campaña, pero lo que está en cuestión ahí un poco es la actitud de Merlí. ¿Así lo ves, Amparo? En realidad, lo que yo pienso es que Merlí no está en contra de la caridad per se, sino lo que hace es poner en crisis o invitar a los pibes a que piensen críticamente desde qué lugar se ejerce la caridad, ¿sí? ¿Por qué lo hacen? Lo que pone en crisis es precisamente la hipocresía y no la caridad en sí misma como una forma de obrar de un ser humano, ¿no? Porque después él vuelve a traer el tema de la hipocresía. Hacemos la colecta todos los años, pero pensamos todo el año en los pobres. ¿Se nos ocurre en otro momento pensar en los pobres? Cuando gastamos 80 euros en unos zapatos, ¿pensamos en vez de comprarnos los zapatos, donar esos 80 euros en una ONG? Bueno, creo que lo que pone en crisis Merlí es cómo pensamos la caridad en general y no solamente en el marco de una colecta que se organiza en la escuela. ¿Coincidís, Male, con el abordaje de Merlí en el aula? Sí, o sea, pienso que lo que decía Amparo es súper interesante y estoy de acuerdo, y al mismo tiempo pienso que quizás hay otro aspecto de lo que toca Merlí en el aula que también está bueno rescatar, que es una crítica política también a la caridad. O sea, hay también en este argumento de la ventana y en esta cuestión de, bueno, ¿para qué pagamos los impuestos? Una crítica un poco más a la cuestión de si las desigualdades estructurales de la sociedad actual, que son producto de un sistema socioeconómico específico, se resuelven con estos mecanismos. Personalmente pienso que el modo en el que lo aborda Merlí, no sé, a partir de estos argumentos por analogía o por la cuestión de los impuestos, son quizás un poco, no sé, medio individualistas, más europeos. Quizás nosotros, capaz viendo desde Latinoamérica una producción europea como esta, que tiene un montón de cosas interesantes, tenemos cosas que aportar, porque nuestra tradición política me parece que en algunas cosas es un poco más interesante, pero me parece que de ahí no se sigue simplemente la cuestión de no hagamos caridad. Bueno, si uno ve que el problema es tan estructural, debería abogar por cambios más profundos. De hecho, si va a reclamar algo con respecto a los impuestos, para mí no debería ser simplemente, bueno, cómo se distribuye después ese dinero de los impuestos para garantizar derechos, sino también cómo se junta ese dinero. O sea, se podrían pensar, no sé, reformas en el sistema tributario, como de ahí se siguen críticas más interesantes. Esa es mi perspectiva. Claro, o haber invitado tal vez un debate o una participación acerca de cómo nos comprometemos y cómo nos involucramos, sobre todo cuando ya habló antes acerca del apogeo de los escépticos, decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos cuando la realidad nos toca? Me gustaría, Dire, me los pones a Tomás y a Agus, que los quiero traer como psicólogos, a Agus como estudiante de psicología, pero dicen los psicólogos, los que saben, por supuesto, yo no soy psicóloga, pero que la muerte y el amor son como los grandes temas en los divanes, ¿no? Imagino que también tiene que aparecer algo de todo esto, de la desigualdad, del mirarnos espejados respecto de otros y de otras. ¿Cómo les parece que es abordado este tema? Se lo pregunto primero a Tomás. Y preguntarle también si llevar un paquete de arroz una vez al año a alguna institución es una cuestión más de calmar de quedarnos tranquilos o realmente tiene que ver con una cuestión más de tratar de salvar esa desigualdad.
A ver, en eso de si es correcto el abordaje o no, también quisiera aportar desde el lugar docente, ¿no? De cómo es necesario instalar algunas preguntas. Yo creo que Merlí en este abordaje refiere mucho sobre su propia connotación. Y el docente, de algún modo, tiene toda la autoridad para poder expresarse libremente. Sin embargo, qué interesante sería si pudiera hacer más preguntas, más que declaraciones. Digo, acá aparece en esto que vos traías, Sole, con la pregunta de referirnos a la desigualdad, que hay en muchas escuelas proyectos que tienen que ver con la solidaridad, que realmente generan impacto en estudiantes, que no necesariamente tiene que ver con esto de traer algo y que eso nos va a librar de toda culpa, necesariamente, sino que a veces está esa fantasía que comparto con Merlí en ese punto del análisis que traían las compañeras del piso también. Sin embargo, queda en esto de ¿qué nos está diciendo entonces? ¿No hay que hacer nada al respecto? Y ahí yo creo que justamente las preguntas que podemos hacernos nosotros mismos, en cada uno, es justamente qué rol tendría en nosotros hacer un acto de caridad. ¿Sería para poder seguir haciendo aquello que hago que nada tiene que ver con los valores de la caridad? ¿O de algún modo esa caridad tiene que ver justamente con aportar un granito de arena para una sociedad mejor o para darle oportunidades a otras personas que no la han tenido? Te saco de tu rol docente, Tomás, y te repregunto. El tema, decíamos, el amor, la muerte, pero la desigualdad, ¿no ocupa un lugar central esta cuestión de mirarnos respecto de otras personas y de encontrarnos no iguales o parecidos o las imposibilidades de acceso a algunas cuestiones? ¿No tienen un lugar central en los divanes también? Sí, totalmente. A ver, nosotros todo el tiempo estamos en comparación con otros. Y en esa comparación surge un montón de malestar, ¿no? El malestar, la cultura del malestar en términos de, bueno, yo no puedo acceder a tal cosa porque mi grupo con el cual yo me comparo tiene posibilidades de acceso a otras cosas. Y incluso en clases medias o clases socioeconómicamente hablando, digamos, clases altas, podríamos pensar que está esta de comparación con el grupo más cercano, y ahí aparece incluso la desigualdad. Y la desigualdad respecto entre pares, ¿no? Bien. Agus, en el cole, ¿cómo abordaban estas cuestiones? Yo creo que en mi cole sí había campañas solidarias, pero coincido por ahí con lo que venía hablando Tomás, de que yo creo que la caridad no está mal, siempre y cuando sea genuina y sea producto de una reflexión. Y que no sea algo impuesto por el colegio te dice que tenés que traer un paquete de arroz una vez por año. No es ese el punto. Y también hay otra cuestión, me salgo un poco del capítulo, pero digo, este tipo de campañas y de colectas siempre suceden en este periodo de la vida, ¿no? En la etapa escolar, y después cuando uno ya es adulto o adulta ya es como que estas cosas se diluyen un poco, ¿no? Por eso pienso yo que es cierto lo que decía recién el compañero, que me olvidé el nombre. Tomás, acerca de que es un poco tajante en sus afirmaciones, Merlí, pero él también dice, no tengo tanta influencia sobre los chicos, cuando el director le dice, los convenciste de que no participen de la campaña. Lo que yo quiero es que piensen, y no que piensen como yo. Y lo que hace es ponerlos en ese lugar de decir, bueno, ¿qué piensan ustedes? Y ellos en un momento dicen, bueno, no vamos a ser hipócritas, entonces no vamos a participar de la campaña porque no queremos ser hipócritas. Está bien, podrían plantearse, bueno, queremos ser solidarios, ¿cómo hacemos para hacerlo de una manera más concreta? Ahora bien, llegan a esa conclusión de que no quieren ser hipócritas, y entonces ahí Merlí les contrarresponde y le dice, bueno, pero ¿por qué sí son hipócritas? Con Oliver, discriminándolo. Bueno, ahora vamos a meternos en ese tema, no exactamente con lo de Oliver, pero sí cuando Bruno agrede a Santi y cómo se le para el carro Mónica de Villamore. Vamos a meternos con ese tema. Profesor. Tú, ¿te has reído de mi marido? No. Lo estabas imitando, riéndote de él. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Qué pereza, ¿no? Es la hora del recreo. ¿Puedo irme o me vas a retener rollo poli?
¿Qué está pasando con Bruno Bergeron? Lo he visto todo. Hace semanas que está nervioso. ¿Y qué? ¿No te vas a imponer? ¿Te gusta que se ría de ti? ¿Cómo quieres que me guste? Claro que no me gusta, mujer. Ya le he echado de clase alguna vez y he hablado con él. Pero a ese chaval le pasa algo por dentro que no le deja vivir. Insisto, es buena gente. He flipado cuando le has imitado andando como un gordo. Es que no puede ni ¿Verdad, sentarse, tío? le sale el culo por cada lado. Joder, tampoco tanto. ¿Que no? Sí, ¿y si es gordo, qué? Si yo fuera él, no te dejaría entrar en clase. Mira, Mónica aquí, poniendo orden. Es verdad, es lo que A pienso. ver, tampoco es tan grave que la imite. No es culpa mía que no pare de zampar croissants, ¿no? ¿Sabes lo que yo vi en esta escena, Tomás? Vi que que Bruno es como que de alguna manera repite los modos de su padre. Viste que en un momento él le hace una seña a sus compañeros cuando le preguntan qué le dijiste a Santi o qué le dijiste a Gloria, y él le hace una seña que es la misma seña que había hecho su padre en capítulos anteriores. ¿No te parece lo mismo? Mira vos, Sole, no lo había visto así, sin embargo, en cada paternidad se juega mucho esto de mostrar a un hijo de cómo se puede transferir esas actitudes, esos valores hacia otro. Y hablaban en capítulos anteriores, ustedes en el debate, de esta incongruencia, de estas contradicciones, que Merlí tiene que no es el sujeto perfecto, claramente, ¿no? Y acá Bruno aparece con una malicia extremada, digamos, hacia Santi, hacia su profe, que realmente habla y bueno, al final del capítulo lo toma Bruno a estos dichos que tiene hacia su padre respecto de no me vengas con tonterías, vos también haces de tu parte y no sos el padre modelo, el padre perfecto. Así que probablemente haya muchos de esos gajes, de esos ritos que se ven instalados en Bruno que tienen que ver un poco con Merlí. Con el padre. Agus, lo hablábamos al comienzo y hablábamos justamente del rol de Mónica y de los ovarios que tiene de plantarse y decirle, mirá, sos tonto, yo te hubiera sacado de la clase. Pero no es fácil ser Mónica, o por lo menos no sé si se ven muchas Mónicas en las aulas. No, yo creo que es muy difícil, no hay muchas Mónicas en las aulas, pero yo creo que cada vez hay más ganas de enfrentarse y de decir lo que uno piensa. Yo creo que eso se ve mucho más en el secundario y cuando vas creciendo, digamos, pero también tiene que ver mucho con la personalidad. Hay personas que son más introvertidas, que eso les cuesta un montón más. Hay personas más extrovertidas que eso les es mucho más fácil. Es súper relativo de cada persona, pero creo que se ve cada vez más. Y Mónica tiene con qué en este caso, tiene con qué enfrentarse, digo, no es cualquier estudiante, es una de las estudiantes más inteligentes, además es linda, tiene varios enamorados. ¿Vos asentías, Amparo? Sí, coincido en principio en que la escuela está cambiando porque los pibes están cambiando. Los pibes traen mucho para enseñarnos a los docentes hoy en día. Tienen muchísima más tolerancia por cuestiones de diversidad sexual, por cuestiones de discriminación. Están mucho más atentos que antes. Es cierto que hay voces más autorizadas, al menos desde el lugar de las autoridades, para escuchar. Hay alumnos que tienen más autoridad para decir las cosas, y si las dicen a aquellos alumnos parias que no estudian, que son los dejados de lado, que son los que no funcionan, como Polo, como Berta, tal vez no se escuchan. No entre los pares, pero sí desde las autoridades o desde los docentes, no son escuchados con la misma autoridad. Y eso es algo que tenemos que cambiar en el rol de adultos en las escuelas, porque los pibes están cada vez más armados de cosas para enseñarnos. Entonces creo que lo que nos plantea esta serie, que es un poco vieja y se nota, en que le falta algo de perspectiva de género y demás, pero es europea, entonces está un poco más avanzada, nos plantea esto de pensar cuánto tenemos como docentes para aprender también de los pibes. Y yo me siento muy identificada con el profe Santi, porque el profe Santi se siente discriminado, se siente molesto por las actitudes de Bruno, pero sabe que a Bruno le está pasando algo que no tiene que ver con él, que no tiene que ver con su obesidad.
y entonces por eso no lo enfrenta. Y en un momento habla con Bruno y le dice, ¿por qué no pensás, Bruno, si no estás reflejando en mí los problemas que vos tenés? Y a mí me pasa eso, yo soy una profe que no tiene mucha autoridad, no sé imponerme en el aula, porque me parece que los pibes están pasando por cosas y cuando son pibes que llaman la atención, que tienen problemas, hay cosas que les están pasando. Y la serie también nos pone un poco en ese lugar de hasta dónde nos podemos meter los profes en lo que están viviendo los pibes, en lo que los pibes traen de su casa y en el rol que sus propios padres juegan en sus vidas. Pero digo, la reacción de Santi, ¿cómo la encontrás? Viste que Gloria lo interpela, le dice, pero vos tenés que pararte de otra forma, tenés que ponerle un límite a ese chico. Y para mí Santi hace un intento de ponerle un límite. Santi no se queda callado, como Eugeni también dice que se queda callado. Santi en un momento incluso intenta echarlo de su clase, lo cual también de por sí para mí es una cosa criticable, echarlo de la clase, ¿no? Pero Santi lo aborda para mí de la mejor manera, que es hablando con Bruno, se acerca a hablar con Bruno. Que Bruno no esté listo para recibir el discurso es un problema. No sé si Santi necesita más autoridad. Lo que necesitamos en realidad me parece es un sistema que esté preparado para enfrentarse a estos pibes que nos traen estos problemas y que en realidad tienen un montón de aristas. No es que Bruno tenga un problema con Santi porque es obeso. Bruno tiene un problema y el colegio debería tener una red preparada para saber cómo enfrentarse a Bruno para que deje de discriminar a Santi. Y Santi me parece, la actitud de Santi yo la respeto realmente. Yo me siento identificada con Santi. Yo creo que en el aula soy como Santi. Me encantó eso de que no hace falta más autoridad, sino trabajar cuestiones que tengan que ver con el abordaje de la diversidad quizá también, ¿no? Yo creo que a los pibes les hace falta darse cuenta que los miramos y que los escuchamos. Hacemos la segunda pausa aquí en este debate. Tras la pausa vamos a seguir desarmando este capítulo. No se vayan, ya volvemos.